Y sumándome a lo que dice la canción, seguramente has visto que en las redes sociales hay como un enfrentamiento, sobre todo por en época de elección en la que estamos, hay gente que está a favor de uno, a favor del otro, y hay como un enfrentamiento político, roces en las redes, gente que en su discurso se enoja con el otro, y amigos que inclusive dejan de hablarse por pensar distinto. Hoy vamos a canalizar por ahí el tema, vamos a hablar de la tolerancia, porque tenemos que ir aceptando, digo yo, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice Edith. Hay personas que no piensan igual que nosotros y todos somos libres de tener nuestra opinión fundamentada en seguramente algunos conceptos que tienen que ver con nosotros mismos. Así que en muchas ocasiones no sabemos cómo llevar adelante la práctica de la tolerancia. Así que hoy vamos a hablar de eso con la licenciada Edith Mongeau, que ya está en línea con nosotros. Buenos días, Edith, ¿cómo estás? Buenos días, Cristina, ¿cómo están todos? Pero qué muy tema bien. Tan importante para la convivencia, la tolerancia, ¿no? Sí, la tolerancia que seguramente viene de la mano del respeto, ¿no? Tal cual, es como que están hermanadas, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene su propia cosmovisión, o sea, su manera de ver el mundo, de ver el entorno, su manera particular y subjetiva ante diferentes situaciones que se dan de continuo. Cada uno tiene el propio particular, porque digamos que las vivencias personales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, hayan sido traumáticas o no, nos han hecho desarrollar actitudes determinadas que determinan nuestra propia creencia frente a todo. ¿Qué pasa? Muchas veces esa postura nos limita el campo visual de la realidad y nos encierra en posturas obsesivas y limitantes que nos terminan perjudicando en diferentes campos, tanto en los vínculos medianamente íntimos como también en espacios culturales, sociales, académicos, laborales. Sí, ahí está escuchando cada una de las palabras que utilizaste y me llamó la atención la obsesión, ¿no? Por parte de aquel que no puede entender que el otro puede pensar distinto o que hay otras visiones de la misma realidad, ¿no? Exactamente. Hay una frase que una vez escuché y me gustó y es muy simple para que la tengamos en cuenta. El otro no es malo, el otro es otro. Sí. O sea, nosotros muchas veces frente a ciertos temas vemos al otro como un contrincante porque tal vez piense distinto a nosotros, pero lo que tenemos que tener básicamente claro que el otro es otra persona con todos los derechos a pensar diferente, a expresar libremente lo que yo también siento, y como recién dijiste, te llamó la atención la palabra obsesiva, sí. La postura obsesiva. ¿Sabés que hay un rasgo patológico que muchas personalidades poseen, que es la rigidez mental? Y la rigidez mental complica todo a la hora de comprender la realidad, como así también de poder interactuar con otra persona cuando hay dos posturas diferentes con respecto a un mismo tema. O sea, tiene que ver, como dijiste vos, con el desarrollo de cualidades como el respeto, la escucha, el valor que le doy al otro en su derecho a expresarse y actuar, ¿no? Porque si queremos definir la tolerancia, es el respeto a las ideas, a las creencias, a las prácticas de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias. No se trata de aceptar todo cuanto nos dicen los demás, sino respetarlo, aún defendiendo mi postura. No tengo por qué, no significa que porque yo lo escucho, lo respeto al otro en su postura, estoy renunciando a mi propio posicionamiento. No, en absoluto. Son dos cosas importantes que tengo que tener en cuenta. No necesito renunciar para darle al otro la oportunidad que se exprese aún diferente de lo que yo creo. Claro, y poder tener un punto de encuentro desde el entendimiento de las diferentes maneras de pensar, ¿no? Exactamente, dijiste algo, una palabra que me encantó, una frase, el punto de encuentro. ¿No es cierto eso? Buscar el punto de
de encuentro con el otro, es una actitud de vida fantástica. Aún fíjate cuando uno da o recibe cursos de venta. ¿Cómo hace el vendedor para comprarse la voluntad de su potencial cliente? Una de las cosas que hace es buscar puntos en común. Obviamente no va a sacar un tema de fútbol, de política, porque probablemente sean contrarios. Entonces, ¿qué es lo que tratan de buscar cuando quieren hacer una venta? Buscar en qué puedo tener similitud con el otro para desarrollar un ambiente cálido, claro, que le pueda ofrecer al vendedor la posibilidad de que el otro diga, ¡ay, qué simpático que me cae! ¡Qué sí, bueno! Y pueda y uno afloje, claro. ¿Cómo? Que uno afloje, ya no esté tan tensionado y entonces la comunicación es asertiva. Exactamente, la comunicación asertiva. No encerrarme en mi propia postura, no defender a rajatabla lo mío. Muchas veces las personas no tienen seguridad en lo que tienen, en lo que piensan, y esa propia inseguridad los hace muy fanáticos y hace que sean intolerables para otras personas, y a su vez se retroalimenta esa intolerancia. Realmente es importante que nosotros también podamos ser libres de prejuicios, porque muchas veces la intolerancia y todo lo que venimos hablando puede ser producto de una personalidad muy rígida, muy neurótica. A veces eso tiene la base en un hogar muy estricto, donde las reglas eran difíciles de cambiar, pero básicamente la falta de tolerancia está también alimentado por el prejuicio. El prejuicio, la palabra lo indica, hago un juicio antes de saber realmente cómo son las cosas. Entonces es importante que nosotros podamos mirar las cosas con una actitud descriptiva y no con una actitud de prejuicio. La actitud descriptiva es la actitud donde yo estoy viendo características en el otro, puntos de vista, actitudes, diferentes cuestiones, y las veo neutralmente, sin juzgarlas. Eso es una actitud descriptiva. Ahora, cuando yo veo lo que piensa el otro, escucho lo que dice el otro, y enseguida digo, esto es desacertado, esto es inadecuado, esto es caduco, esto es una mentalidad obsoleta, eso ya estoy haciendo un prejuicio. Claro, sí, cuando sí. yo abro el prejuicio o yo me pongo los anteojos del prejuicio, obviamente la intolerancia va a surgir de una manera muy espontánea. Pero además, ¿no? Cuando uno se deja llevar por la falta de tolerancia, muchas veces nos enojamos tanto que en la discusión pueden haber palabras que pueden herir mucho al otro y puede ser que se aleje más, ¿no? De quien esté en la charla, digamos. Entonces nos perjudica también a nivel salud, a nivel relación social o de pareja o familiar. O sea, hay toda una consecuencia, ¿no? Tal cual, porque si la persona, por ejemplo, me planteas como una discusión que puede ser de pareja o en un trabajo, si hay personas que no les gusta la discusión, que no se sienten cómodas en esas situaciones de tensión, pasa lo que vos decís, se callan, se lo tragan, eso afecta a la salud emocional o física. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que a veces hay personas que no ejercen la asertividad en la cual tienen derechos a hablar y opinar, porque en el entorno hay una persona con características violentas que en lugar de decir, mira, estás pensando diferente, capaz que dice, sos tonta, sos tonto, ¿cómo vas a pensar así? Sos ridículo. Solo una mente cerrada y obtusa puede pensar de esta manera, ¿no? Hablar en esos términos justamente complica la situación y cierra la posibilidad de un diálogo positivo y de una relación aceitada.
Sí, y escuchamos y pensamos que parece tan fácil poder ir por el camino de la tolerancia, pero la verdad es que no lo es. Todos caemos en algún momento en la intolerancia y decir palabras descontroladas, pero ¿cómo hacemos para ser más tolerantes? ¿Cuál es el camino para cultivar la tolerancia? Mira, yo creo que una de las cosas fundamentales es saber escuchar al otro. Hay un refrán que dice que tenemos 2 ojos y una boca, justamente dos oídos y una boca, justamente como para escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando yo pongo mi foco en el otro, es muy diferente que cuando yo lo pongo en mí. A ver, te lo explico. Sí. Si yo no soy tolerante, lo que voy a tratar de hacer en medio de una disputa, de una situación determinada, hacer valer lo que yo pienso y lo que yo creo. Mi sistema de creencias es el mejor, no tiene error y es mi sistema de creencias. En cambio, la actitud correcta es escuchar lo que el otro me dice, que seguramente a esta altura del partido es diferente. Uh-huh. No lo tengo contemplado como con premisas importantes para mí. Para mí no tiene nada que ver y yo interiormente tal vez considero que no es viable esa postura. Pero yo tengo que escuchar todo lo que puedo, porque tal vez en medio de ese relato que el otro me hace, puede haber un punto, una letra chica, en la que yo puedo tener, como dijiste vos de entrada, encontrar un punto en común para desarrollar una buena conversación que me ayude a terminar el momento en paz y a poder instalar premisas de convivencia que sean saludables. Ahí está, ¿no? Para no ocasionar rupturas ni situaciones que lleven a la tensión, ¿no? En la relación que sea, en cualquier tipo. Exactamente. Escuchar, dejar de ser fanática, no ser intransigente. Las personas intolerantes suelen ser intransigentes, ¿no? No ceder a las exigencias y a peticiones de los demás, porque es así. No resisten críticas, no les entra una bala, y eso es lo que yo tengo que tratar de hacer. Creo que de los éxitos en cuanto a la cantidad de amigos o de, digamos, vínculos sanos que puedo tener, es no ser impermeable a lo que le pasa al otro, sino permitirme fusionarme en cuanto a las emociones del otro, a la situación del otro, y no ser autoritario. Muchas veces la persona que es intolerante suele ser autoritaria, inflexible, ya hablamos de la rigidez, suelen ser explosiva, y bueno, esas situaciones son las que hacen que se den cuando yo el foco lo tengo en mí, en lo que yo creo y en esgrimir mi postura. Cuando yo salgo de mi ego y salgo para mirar y escuchar al otro, la cosa cambia. Es una postura muy, pero muy importante y muy clara. Yo, ¿cómo me enfrento al tema? ¿Desde mi ego o desde la otredad? Desde lo que le pasa al otro. Porque cuando yo baso la postura en la otredad, estoy tratando de entender con mi cabecita, con mi corazón, con mis oídos, la postura del otro, que probablemente no sea igual a la mía, pero ya digamos que la comprensión que empieza a haber, el clima de comprensión que empieza a haber cuando uno entiende por qué el otro piensa así. Capaz que el otro piensa algo que para mí es cerrado, pero es una tradición de su familia, y su abuelito, su mamá, su papá lo repetía mucho, y es como que ahora ellos no están, y tienen esa postura de la que no pueden salir. Bueno, hay un montón de explicaciones que cuando yo las entiendo, me ayudan a entender al otro, sin llegar a la fricción o a la discusión.
Sí, y tampoco, como decías en el principio, tampoco eso va a modificar tu manera de pensar, ¿no? Respetándote en principio con tus fundamentos y tal vez pueda llegar así a llevarte a otro punto también de conocimiento escuchando al otro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ponele, yo estoy en el camino de mejorar mi tolerancia y de escuchar al otro y de ser empático, pero el otro tiene el camino opuesto, digamos, y no hay un punto de encuentro, no te deja acercarte y tampoco tiene ganas de escuchar ni de ser empático con vos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? ¿Abandonamos la lucha? ¿Nos vamos? ¿Qué onda? Y la realidad es que cuando uno ve que el otro no abandona su postura y que solamente lo que sigue va a ser una fricción, yo creo que uno tiene que tener cintura para decir no voy a exprimir más esta naranja porque ya no hay más jugo. O sea, la realidad es que uno se da cuenta cuando el clima es empático, cuando el otro tiene una mente abierta, cuando el otro piensa bien la respuesta. O sea, yo tengo que tratar de que se den esas premisas de pensar bien la respuesta, abrir mi mente, empatizar y no entrar en la discusión. Todos nos damos cuenta cuando ya no es una exposición de posturas diferentes, sino cuando hay acaloramiento, cuando hay una actitud de desprestigiar la postura del otro, haciéndolo quedar en una postura, digamos, ridícula, caduca, o que pone en juego su capacidad intelectual, ¿no? Yo creo que elegantemente uno tiene que abandonar. Hay un dicho que a mí me gusta, que dice: nunca discutas con un necio, porque te va a hacer descender a tu nivel y te va a ganar por experiencia. Sí, y aparte te convierte en un necio más, ¿no? Exactamente. O sea, uno tiene que a veces darse cuenta hasta dónde, porque muchas veces se generan heridas cuando uno no sabe abandonar a tiempo, porque uno se da cuenta cuando ya no hay posibilidad y la persona no quiere hacer. Siempre es bueno mantener el tono de voz de la forma más afable posible. Y el lugar es mucho más poderoso cuando se baja la voz y uno habla despacito que cuando se mantiene o se va elevando en un tema, en una discusión, en una apuesta el tono lo es todo, postura, lo es ¿no? todo. Entonces, eso es importante, la modulación de la voz también, para digamos, modular la conversación de manera que pueda llegar a haber un acuerdo aún en la diversidad de postura. Totalmente, y hablabas del tono, y para mí el tono lo es todo. El tono que utiliza la persona para hablar denota la verdadera intención en la comunicación, me parece. Y a veces, ¿no?, estos roces intolerantes ocurre dentro de la familia, donde uno, digamos, si el otro no tiene intención de cultivar la tolerancia, ¿qué hacemos? Nos llamamos a silencio, dijimos, bueno, este es así, no va a cambiar, y tratamos de no involucrarnos en una charla donde seguramente puede llevar a una pelea. Y yo creo que cuando no hay posibilidad de arreglo, yo prefiero el no hablar, porque la conversación, cuando muchas veces llevan digamos, a generar heridas, especialmente cuando es en familia, y esas heridas a veces cuesta, a veces esas heridas se dan, no porque de corazón la persona piense eso malo del otro, sino porque se irritó y se sintió atacado, entonces necesita insultar como un sistema de defensa de su personalidad iracunda. Eso cuesta más después sobrellevarlo y poder remontarlo, porque ya encima de la diferencia de posturas hay un insulto que me lastimó. Claro. ¿No? Es importante también que nosotros seamos autocríticos con nuestra forma de encarar los temas, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo lo hice? A ver si lo puedo hacer mejor. Yo también en este punto me puse nerviosa. Y ser autocrítica con uno mismo es muy saludable también. Sí, importantísimo. Para poder controlar, especialmente tener técnicas de control de los impulsos. Ya lo hablamos, ¿te acordás cuando hablamos de
cómo frenar los impulsos y cuando para no ser víctima de nuestras emociones. Sí, sí. Y bueno, una de las cosas era relajarnos, a veces abandonar el escenario de la discusión, decir, enseguidita vuelvo, te vas al baño, y en ese momento el otro se enfría, yo me relajo, me aflojo mis brazos, mis piernas, hago unas cuantas respiraciones, y yo estoy en mejores condiciones de seguir la conversación, y también corté el momento de la discusión. Es bueno incluso a veces dejar que algo se caiga, uy, mira, se cayó esto, y lo voy a arreglar, cortar el tema cuando la situación se está poniendo complicada. Ahí está, me gustó eso. Bueno, cuando ven que me voy al baño ya saben qué es. Claro, eso es muy bueno, estar en sí, está bueno. ir al baño, sentarme, ahora vengo. Mis piernas, esa relajación automáticamente se retroalimenta con las sustancias que el cerebro libera para que haya una relajación real y la ira no tenga lugar en el cuerpo de esa persona. Es científico, ahí no está. es un ejercicio superficial. Mira, justo hablaste de la ira, pero antes de preguntarte lo que te quería preguntar, me quedé pensando en lo que decías del baño, y hay una táctica sería esa, pero a veces cuando vos ves que la situación se pone bastante tensa, hay gente que te dice, me ha pasado con amigos y amigas, que te dice, bueno, mejor hablamos en otro momento porque la situación está bastante tensa y podemos llegar a herirnos, así que hablemos en otro momento cuando estemos más tranquilos y analicemos la situación por separado y después encontramos la ocasión para volver a charlarlo ya desde otro punto de vista y no desde la euforia de ese momento. Por eso te quería preguntar, porque hablamos de empatía, hablamos de respeto, y te quería preguntar si la tolerancia va también por el lado de la paciencia, ¿no? Sí, por supuesto. Son cualidades que en mayor o menor medida tienen que ver tanto con la personalidad del que las porta, como también con las vivencias que ha tenido, ¿no? O sea, es importante darnos cuenta que hay un montón de actitudes que tienen que ver con esa tolerancia. Y bueno, lo que nos ayuda también a tenerla es valorar esa libertad individual que todos podemos tener, la diversidad que hay, la individualidad que cada uno tiene, la escucha primordial con respecto al otro, pero la escucha esa que desde el corazón, para ver lo que le está pasando y por qué le está pasando, no pensando, estoy frente al otro, en vez de escucharlo, estoy pensando qué le voy a contestar, porque con esto que lo digo lo dejo chato. Claro. No ese tipo de escucha, ¿no? Buscar el verdadero conocimiento constantemente, de decir, bueno, esta persona que piensa tan distinto, que estamos tan diametralmente opuestos frente a un tema, capaz que tiene algo que realmente yo no vi. No poder ser introspectivos con nosotros mismos en la búsqueda de la verdad y con ser leales en la discusión, ¿no? Algo parecido a lo que vos dijiste. Yo soy una persona leal, a veces puedo decir, con mis amigos soy leales porque me cuentan algo, no lo digo porque cuando ellos me necesitan estoy, pero está bueno también ser leales en la discusión con nosotros mismos, ¿no? Y reconocer nuestra propia imperfección y reconocer cuando yo estoy fallando en algo o cuando esa obsesividad me doy cuenta que esa falta de tolerancia es mi gran enemiga. Me puede hacer perder personas, afectos queridos. Sí, totalmente. Pero supongo, y te voy a preguntar, que tanto la tolerancia como la paciencia deben tener un límite. Totalmente, como yo recuerdo esa frase que en la primaria me enseñaron, mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Esto, darme cuenta que yo tengo derechos y el otro también tiene derechos, y hay un límite a donde yo tengo que tolerar y un límite frente al cual yo digo, esto es hasta acá, ¿no? Porque tampoco es justo que haya una persona que en el momento es intolerante y su intolerancia
siempre se refleja en estallidos Claro. que lastiman, y siempre dejarlo que estalle, ¿no? Ahí es donde yo tengo que poner un límite y decir, mira, yo cuando hablo con vos con respeto, yo no grito, no te insulto, así que yo exijo inmediatamente que vos utilices la misma forma, porque es mi forma de relacionarme con el otro, y no me gusta hacerlo desde otro lugar. Ahí O sea está. que Sí, sí. la paciencia está buena, es un atributo, es una característica muy importante en la vida, pero siempre tiene que estar interactuando Equilibrada, desde sí. mi lugar y desde el otro también. Claro, claro, un equilibrio, digamos. ¿Y cómo hacemos para aumentar la tolerancia? A mí, por ejemplo, y la paciencia. A mí me pasó que, bueno, hablo desde mi experiencia personal para que después de ahí vos puedas abrir un abanico de otras actividades que puedan beneficiar a la tolerancia y la paciencia, ¿no? A mí me pasó que desde que trabajo con niños hice mucha introspección acerca de mi tolerancia y mi paciencia, porque me puse en el lugar de niño y cómo me gustaría que me cuiden y me traten, y a partir de ahí me di cuenta que modifica mucho mi capacidad de tolerancia y de paciencia, y me hizo bien, y supongo que hay actividades que benefician esto. Es fantástico lo que vos decís, ojalá se pudiera practicar a diario, ¿no? Muy buena tu actitud de haber descendido emocionalmente al nivel de los chicos, por eso podés hoy por hoy decir lo que dijiste, ¿no? Que cuando uno puede ser empático y cuando puede tener una actitud vicaria, la actitud vicaria es ponerte en el lugar del otro, puede construir espacios donde incluso las palabras huelgan, porque hay una comprensión mutua y una comprensión que enriquece, que además de escuchar a los demás con una mente abierta, intenta comprender su postura y ponerse en su lugar, ¿no? Respetando las ideas diferentes, aunque no coincidan con las mías. O sea, entender las opiniones que son relativas y discutibles, pero entender que la mía no es una verdad absoluta, nunca, nunca. Ahí está, y las realidades de cada uno, que también son diferentes, ¿no? Por eso decía, hablé desde mi experiencia para ver cómo a mí esto me modificó y me ayudó mucho en mi crecimiento personal. Supongo que debe haber un montón de actividades que cada uno encontrará su camino para trabajar esto. Edith, contale a la gente, recordale dónde te puede encontrar. Bueno, en las redes me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Spotify y mi canal de YouTube como Edith Monleau, Monleau, Corazón Inteligente. Con esos datos enseguida llegan a contestarme y con mucho gusto vamos a charlar. Muy bien, muchísimas gracias. Me encantó el tema de hoy, quedó para más, pero bueno, viste que no, el tiempo pasa volando cuando charlamos nosotras. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias, hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles.